para que vean los calores que hace aquí. Sin chao, gente, estamos en los túneles de Cuchi. Acabamos de venir ahora en la minivan, son 2 horas desde el centro más o menos. Os aconsejo reservar con algún tour o algo porque es mucho más cómodo. Estamos dentro de la cabina del helicóptero. Con los yostes y todo, ¿eh? Tiene aquí los tanques todos reventados. El pedazo de avión. Para pasar te ponen una pegatina en el hombro. El guía nos comenta que más de medio millón de bombas han tirado aquí sobre esta zona, sobre Cuchi, y mira el tamaño de esto. Son casi de mi tamaño. Y hay muchas que todavía están por ahí activas, que no, por eso no permiten a la gente meterse en alguna zona. Aquí está detrás mía el cráter de la bomba, todo esto. El cráter de una bomba que cayó aquí. Todo esto. Inside Saigon đi rồi. Because not don't recognize the việc không dig the tunnel. Aquí tenemos un esquema de cómo estarían los túneles. Supuestamente los vietnamitas vivían en el primer nivel, que es donde estaban los búnkers, y los niveles 2 y 3 eran solo para escapar en caso de que lanzaran las bombas los americanos o lo intentaran llenar de agua. Si en caso de que lanzaran las bombas y destruyeran la parte donde vivían ellos en los búnkers, ellos tenían un montón de vías de escape, ¿no? Tenían 2 niveles para abajo de escape e incluso podían salir por el río. Por aquí. Excavaban con esto, todos los túneles se excavaban con esto, así. Y la arena la lanzaban al río, por aquí, para no dejar huellas. Y estos son los desfiladeros, las estas de aire. Imitaban a los nidos de termitas. Muy inteligentes los tíos. Bueno, vamos a meter en el túnel, en el primer nivel donde vivían ellos, que supuestamente es el más grande, ¿no? Mejor no es tan grande como nosotros pensábamos. Bueno, estamos aquí dentro, supuestamente este es el más grande, más o menos es alto. Mi mano no llega arriba. Aquí tiene un pozo de agua. Y supuestamente este túnel llega, son 10 minutos para llegar al otro de ellos. Haciendo sentadillas. Sí, para que vean cómo estoy aquí. Mi cabeza llega aquí arriba. Pero bueno, tampoco es un cachito, pero ya tengo las rodillas reventadas. Ni lo ves. You look here first, later you going down. Acá ves mi sombra, flipado. Muchachos, ese sí que era bajito, ¿no? ¿Qué vas, agachado de rodillas? Chiquitos sudores. Así de rodillas. Mira los sudores. 5 minutos de túnel, 5 metros de túnel, mira los sudores.
Imagina esta gente que vivió durante 21 años aquí bajo tierra. Vamos a entrar en la enfermería. ...30 metros, este túnel es el... ¡No jodas! ¡Murciélago! ¡Hostia! La bajada. Sí, derrapa, déjate caer. Cuidado que esto a lo mejor derrapa aquí, que no. Mira, ¿está ahí detrás? No hay nadie detrás. Para que vean los calores que hace aquí. Mira. Next one. Yeah, next one. Yeah, next one. Dios. Yeah, the same. Next one. Next one. Ya, out. Next one. Out here. Voy a salir después de 30 metros porque es que no puedo ni caminar. Dios. No, mira. Que no puedo ni subir aquí. Oh. Dios. Bah oui. C'était impressionnant. No, güey. Bah ouais, mais attends. Nada. No puedo. Está guapa la experiencia, pero había murciélagos dentro del túnel y todo. Pero está muy guay, la verdad. Tienen el techo ahora para los turistas, pero antes esto estaba todo tapado a esta altura. Entonces todo el mundo estaba trabajando por aquí. Mira, lo que nos comenta el guía es súper interesante. Las bombas que no explotaban, la gente del Vietcong las recogía, las cortaban, sacaban la pólvora y con el mismo metal de las bombas y se hacían las minas que tienen aquí, y con la pólvora ya tenían las minas terminadas. O sea, usaban todo lo de los americanos contra ellos. Las bombas que no explotaban, con eso hacían las minas y sacaban la pólvora y todo. O sea, para que veas lo inteligente que era esta gente. Ay, allí no lo enseñé, pero tenían las sandalias con las que caminaban ellos, las usaban al revés. Para no hacer ruido cuando caminaban, si lo usaban al revés, no hacían ruido al caminar. Te dan el sándwich de mayonesa con cerdo. Mayonesa picante con cerdo. Bueno, y hasta aquí nuestro viaje por Ho Chi Minh y Saigón. Nos despedimos de Saigón, nos ha encantado. Hemos visto un poquito todo, hemos ido al delta del Mekong, hemos recorrido la ciudad. Hoy vimos los túneles de Cuu Chi por la mañana, es muy recomendable. Pondré los datos de la agencia, pues la verdad que nos encantó. Para lo que pagamos está bastante bien. Que me parece que haciéndolo por uno mismo sería muy lioso contratar un sitio y otro, hacer un pastel. Así que yo creo que merece la pena por el dinero que pagas, pues tienes el transporte, si te vas al delta del Mekong tienes la comida y todo. Volamos ahora con Vietjet, vamos a Haiphong para ir mañana a Halong Bay, así que no se lo pierdan. Nos vemos mañana. Un saludo. Bueno, gente, nos vemos. Aristóteles te llamaban. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? No puedo salir. Porque no voy a caber, tío, me da rollo que no voy a caber yo. Intentar que no haya ningún ruso en vuestro grupo porque tienen mala leche y me quedé un poco dormido esta mañana. Y la minivan se retrasó un poquillo, media hora solo. Y el hombre estaba desquiciado. A lo mejor se quiere suscribir a mi canal y todo. Vas a salir.